Comienza nuestro tiempo sobre el terreno que, como habrán escuchado ya en la promoción de nuestro programa, nos lleva a la tercera entrega de los castillos de Navarra. ¿Con quién? Pues con Xavier Bañuelos, como siempre, a esta hora los domingos, que siempre es un placer y nos gusta mucho. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien, Egunon. Me alegra mucho saludarte, como siempre. Bueno, pues nos vamos hoy. ¿A dónde vamos? Nos vamos al segundo de los castillos de nuestra serie. Recordemos como en el anterior fue el castillo de Deyo, en Monjardín, y hoy nos vamos al castillo de Garaño. Muy bien. Vamos a situarlo en el mapa, como siempre. Venga, situémoslo entonces. Está en Ollaran, Olloibar o el Valle de Ollo, como prefiramos llamarlos, que de las tres formas se puede. No está mal. Sí, el valle está entre la montaña Navarra y la cuenca de Pamplona, y el castillo se sitúa en lo alto de un cerro, más o menos 600 metros, bueno, 500, creo que tiene 591 metros de altitud, en el centro de cuatro localidades: Saldise, Anoch, Beasoain y Eguilor. Son cuatro localidades que pertenecen al municipio de Ollaran. Y bueno, está más o menos a unos 15 kilómetros al noroeste de Iruña, y para acceder a él lo vamos a hacer desde Eguilor. Digo esto porque si estás usando Google Maps, que ahora lo hacemos prácticamente todo el mundo, nos va a decir igual que vayamos hasta Beasoain. Pero no, lo mejor es ir hasta Eguilor y acceder desde allí. Vale, tomemos nota de esa particularidad. Y el entorno es muy bonito, ¿no? Está Sí. ahí la montaña, está también la zona media Navarra. Sí, la verdad es que es una zona muy bonita. La verdad es que todos estos enclaves son muy bellos. El castillo se alza solitario sobre el monte Gastelu. Gastelu o Gastelu Txiki, porque hay otro Gastelu. Entonces, a veces se llama Gastelu o también Gastelu Txiki. Y tienes una panorámica completa de 360 grados. Y bueno, es un paisaje que va abandonando ya las montañas del norte de Navarra para adentrarse en la zona media. Entonces, hacia el norte vamos a tener un paisaje de cumbres, básicamente, y después hacia el otro vamos a tener un paisaje un poco más suave. Bueno, hacia el sur y en realidad hacia el resto de puntos cardinales, ¿no? Se suaviza un poco más el paisaje, pero siempre rodeados de ondulaciones, de pequeñas cumbres, y hasta el punto, te voy a decir, de que va a parecer que estamos en el centro de un cráter. Ah, claro. Sí, pero un cráter muy particular, porque vamos a estar rodeados de bosques y praderas que se intercalan con cultivos, caseríos, valles, elevaciones. Y ruinas y muy interesantes. Sí, claro, donde estamos precisamente, ¿no? Pero es que además te sitúas y vas a ver los Altos de Goñi y la Sierra de Andía, sigues viendo San Donato, la Sierra de Satrústegui, y bueno, llegas hasta el monte Churregui, y un punto muy bonito y muy interesante, que es el desfiladero de Óscar. Luego también se ve el otro monte Gastelu, que este sí se llama así, Gastelu, pero es más alto, por eso al otro se le llama Gastelu Txiki. Fíjate, en este Gastelu también hay otras ruinas de otro castillo, que es el castillo de Orarregui, con el que a buen seguro se comunicaba el de Garaño. Y luego se adivina también el cauce del río Araquil, amén de verse los ríos más cercanos, como el Araca, por ejemplo. Las vistas, te aseguro que impresionan, y aunque no fuera más que solamente por ellas, por las vistas merece la pena subir. Pero es que además te encuentras con esto, con las ruinas del castillo, ¿no? Que personalmente a mí me enamoran. Parece un sitio muy cautivador, muy bonito. Primero, por la singularidad de su estructura, porque es un castillo de estructura circular, con una torre del homenaje en el centro y una triple muralla que la rodea, ¿no? Segundo, por el cariño que desprende la restauración que le han hecho. Y luego, claro, está la trascendencia histórica que tuvo este castillo. De hecho, es uno de los castillos más antiguos de Navarra, el más antiguo de la cuenca de Pamplona, por el asedio y conquista que sufrió durante la Guerra de la Navarrería, o por el trágico honor, diría yo, que supuso el ser el primero de los castillos demolidos por el duque de Alba tras la conquista castellana, ¿no? Lo cual, de alguna forma, pues delata la importancia estratégica que tuvo. Y al otro lado del teléfono está nuestro historiador de cabecera, tratándose de castillos navarros, que ya es un habitual de este programa, y siempre le agradecemos muchísimo que nos preste su atención y su tiempo un domingo por la mañana tan temprano. Pues sí, efectivamente, porque de nuevo tenemos con nosotras a Iñaki Sagredo, con quien vamos de la mano en estas rutas, bueno, con él y con su serie de libros, Claro. Castillos que defendieron Navarra, editados por Pamiela. Pues nada, le damos la bienvenida. Iñaki, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Egunon, Almudena. Xavier, ¿qué tal estás? Kaiso, Iñaki, como hicimos el otro día, una primera impresión del castillo de Garaño. ¿Qué es lo primero que, a tu parecer, va a llamar la atención de quien vaya a visitarlo? Bueno, pues uno a todos y a todas, ¿no? Lo principal del castillo, sin duda,
es como has dicho muy bien, Xavier, el entorno. El entorno parece que no ha cambiado nada en 300, 400 años, porque así como otros lugares de la cuenca pues han sido modificados, pues la alteración típica que puede tener pues el paso del tiempo, ¿no? Con urbanizaciones, industria y demás, pues aquí estamos como un rincón de la pequeña Suiza, ¿no? Dentro de lo que es la cuenca de Pamplona, con unas vistas espectaculares, un entorno precioso que no ha cambiado nada, con esos pueblecillos entre praderas y entre bosques. Y es un poco lo que más llama la atención a nivel visual, ¿no? El que sube ahí es un paseo precioso que puedes combinar con otros paseos cercanos, ¿no? Que hay en la zona norte, y que desde luego el entorno es precioso, ¿no? Es lo que más llama la atención a nivel visual. Y bueno, a nivel de ruinas, pues como has dicho, es un castillo muy particular, con unas características de formas constructivas muy sorprendentes, porque no existen en otro castillo en nuestro territorio, en Euskal Herria, algo parecido, ¿no? Con todo formas circulares, concéntricas, y que nos denotan bastante su antigüedad, ¿no? Hemos comentado que parece que se puede asegurar que estamos ante el castillo más antiguo de la cuenca de Pamplona y uno de los más antiguos de Navarra. De hecho, hay documentos que lo sitúan en 1105, pero su existencia se constata al menos desde el siglo IX, ¿no? Y hay quien, como Jimeno Jurio, lo identificaba como la fortaleza Sacrat-Quais, ¿no? Vamos por Sí. partes. ¿Cuáles son los orígenes del castillo? ¿Qué era la fortaleza de Sacrat-Quais? ¿Y qué hay de esta identificación de Garaño con el castillo que ya atacó en su día Abderramán III en el año 924? Pues muy bien, os cuento, porque dentro de esa historia, mitología que se enreda bastante, pues desde luego el castillo es el más antiguo de la cuenca y podemos decir prácticamente de Navarra, con permiso de Tudela y alguna fortificación musulmana del sur de la ribera, ¿no? Las dataciones nos reportan al siglo VIII, que ya estamos hablando de que el propio Carlomagno, cuando atacó Pamplona, atacó la ciudad de Iruña, ese castillo existía. Imaginaros dónde nos estamos situando, ¿no? Otros castillos de la cuenca ya nos llevan al siglo XI, siglo XII, incluso siglo XIII, ¿no? Castillos roqueros que siempre se han intentado identificar con este mítico castillo, pero que para nada, o sea, las dataciones son concluyentes, y esta fortificación es la más antigua de la cuenca de Pamplona. Es decir, Jimeno Jurío y otros historiadores que han situado el castillo aquí estaban en lo cierto. Y en otro punto que denota antigüedad es su espacio. O sea, los castillos alto medievales no eran castillos roqueros, como se imagina, eran castillos que tenían cierta extensión para tener una pequeña población en su interior, como así se documenta por Abderramán III, que en el año 924, cuando atacó el castillo, dijo que tuvo aquí, pues bueno, aparte del castillo, una iglesia y una población adosada, o sea, que encaja perfectamente con lo que es la descripción de aquella conquista, ¿no? Y nos muestra, desde luego, esa antigüedad que es muy importante, y que pedimos también a las instituciones pues que lo vean como algo importante de cara a seguir investigando y consolidando lo que falta mucho todavía, ¿no? Pues muchísimas cosas interesantes las que estamos viendo esta mañana. Los castillos siempre dan mucho de sí y la historia es bastante profunda, ¿no? La que rodea a todos ellos. Así que imagino a muchos oyentes ahora relamiéndose de gusto porque están mandando mensajes. ¿Qué usos tuvo el castillo? Porque se sabe que fue importante a lo largo de la Edad Media. ¿Y esa importancia a qué se debió? Pues por muchos aspectos. Primero, es una defensa de la cuenca de Pamplona. La cuenca de Pamplona es como, vamos a imaginar, como una sartén o como una ostra, ¿no? Pamplona es la perla, ¿no? Está en el centro y rodeada de montañas, y hay como dos puertas naturales. El paso de Osquía, que lo marca el río Aragil en su desgaste de erosión de millones de años, lo ha creado, y lo que sería el paso al sur, el paso de Tiebas, ¿no? A la vista de las sierras de Alaitz y de Reniegan. Entonces, esta puerta, la norte, era de la más importante, que comunica con la Sacana, que llega a la llanada alavesa, y es nada. Y la propia calzada de Burdeos, Astorga-Burdeos, pues pasaba por ahí, por el paso de Esquía. Entonces, este castillo controlaba esa puerta natural con otras fortificaciones como Aixita y como Raregui en la parte superior del Monte Gasteru, ¿no? El cuadrante es, desde luego, espectacular para los que nos gustan los castillos ver su importancia, ¿no? Y entonces, pues la función de esta fortaleza era ese control, ese paso importante del paso de Osquía, ¿no? Y a su vez, pues con las cercanías que tenía de Pamplona, pues era un castillo que evidentemente, con su comodidad, altura y demás, pues servía como de residencia.
De hecho, como anécdota, no es fácil encontrar como alimentación dentro de un castillo conchas de ostras marinas, y las hay y las vemos en superficie porque era una alimentación habitual dentro de lo que eran los señores del castillo. O sea, era un lugar de cierta importancia y cierta Pues hombre, nivel. Un sí, poquito, claro, ¿no? claro. Ujú. Eso es, Había que llevar las ostras hasta allí. hasta ahí. Hay un episodio en particular en el que participó el castillo, que es la Guerra de la Navarrería. Se relata en la obra Guerra en Navarra, el poema del provenzal Guillem de Annelier. ¿En qué consistió esta guerra? ¿Cuál fue el papel del castillo de Garaño en ella? Vale, la guerra de la navarrería, fíjate, es como un conflicto que tiene varios ingredientes. Por un lado, la propia ciudad, por eso de ahí el nombre de la Navarrería, que es un barrio de Pamplona, la Navarrería que está en la catedral, que es la parte más antigua y la que era ocupado por los navarros, de ahí el nombre, ¿no? Y la ciudad tenía configurada pues de tal forma que eran como tres poblaciones unidas, que era el burgo de San Fermín, el burgo de San Nicolás y la propia Navarrería. Y también un pequeño barrio que era el de San Miguel, que San Miguel, otro día hablaremos, pero está muy relacionado con el reino de Navarra, ¿no? Entonces, el conflicto entre estas poblaciones era prácticamente desde el siglo XI eterno, ¿no? Enquistado. Por un lado, el obispo, que era el gran señor de la ciudad, pues apoyaba a los navarros de la navarrería, los reyes apoyaban a los francos, porque hay que decir que el burgo de San Fermín y el burgo de San Nicolás estaban ocupados por francos, gente venida de fuera, siguiendo el camino de Santiago, y en ese conflicto enquistado, encima hay otro ingrediente de este pastel, que es lo que sería el trono al reino de Pamplona, al reino de Navarra, que entonces, pues bueno, le correspondía a Juana I de la Casa Capeta, y que al final, pues bueno, eso fue otro ingrediente de ese conflicto. Por A por B se desarrolló, no vamos a ir a dilatar en el tiempo y explicar esta historia, pero entre los vecinos pues hubo un enfrentamiento fuertísimo que acompañó las tropas del rey de Francia a los señores francos de los burgos de San Fermín y San Nicolás, les apoyó, y en ese contexto de guerra que se sucedió, pues el rey de Francia atacó varias fortificaciones, entre ellas al castillo de Garaño. Y en este poema, que es muy bonito, Guillermo de Annelier, porque se encontró de forma fortuita en el archivo de Fitero, pues prácticamente estaba haciendo este poema pues una contrapuerta de un libro, y en él se explica cómo atacaron el castillo de Garaño. Entonces es muy bonito cómo se desarrolla esta especie de cómic de trovador, en el cual explica cómo construyó una catapulta. Empezaron a tirar bolaños o bolas de piedra contra el castillo, superaron las piedras en la cota del castillo, o sea, iban más arriba, y entonces empezaron a echar la máquina más atrás y a construir otra. Y en esa especie como de lucha, pues Sí. los habitantes del castillo pues se reían y entonces subían a atacar, volvían a retroceder. En fin, va explicando perfectamente cómo se desarrolló la batalla, hasta que al final, pues bueno, al construir otra máquina pues y empezar a golpear las piedras contra la puerta y las paredes del castillo, se firmó la rendición, ¿no? Pero lo bonito es eso, ese contexto de cómo se produjo y sobre todo cómo el trovador pues va cantando verso a verso cómo se desarrolló esta batalla. Aquí hay un montón de gente enviando fotografías de castillos de Navarra. Están compartiendo con nosotros también su pasión por los castillos navarros. Está muy bien, gracias. Pues vamos de un conflicto a otro, de la guerra de la Navarrería al gran conflicto, que al final supuso la pérdida de independencia de Navarra. ¿Qué papel jugó durante la conquista de Navarra por Fernando el Católico? Porque fue una posición en que, las tropas castellanas parece que se ensañaron. Sí, desde luego no es como otros castillos, que ya hablaremos, Irulegui, que prácticamente ha sido excavarlo y reconstruirlo como un castillos. En este caso fue la destrucción total, o sea, realmente no nos dejaron casi ni un poquito de cimentación para adivinar cómo era el Torreón, es un ejemplo, ¿no? El castillo fue destruido en 1513. Como anécdota, ¿quién lo destruyó? Gonzalo Pizarro, ahí es nada, porque es el padre de los conquistadores de Perú, ¿no? De Francisco Pizarro, entre otros. Este Gonzalo Pizarro tenía el sobrenombre del Tuerto, porque fue herido posteriormente en la batalla de Amayur, en la conquista del castillo de Amayur en 1522. Fue herido, se decía que en el ojo, aunque parece que la cuestión es que falleció en la batalla de Amayur, pero este hombre unos años antes fue el que mandó demoler y destruyó el castillo de Garaño, ¿no? Se documenta perfectamente en un proceso del siglo XVI cómo fue él y otra gente a las órdenes,
y lo destruyeron con bastante ensañamiento, hasta el punto que no encontramos cimentación. Solamente nos quedó un pequeño tramo para empezar a consolidar la torre, y eso es un poco la pista que nos ha podido mostrar lo que es ahora el torreón principal, ¿no? Pero eso es la curiosidad, ¿no? Y bueno, como ya acabamos, ¿no?, en el sentido de que el castillo fue tomado por el duque de Alba en 1512. En Nosquía, como hemos hablado, ese paso estratégico, pasaron todas las tropas del rey de Castilla y se asentaron entre Arazuri, el Palacio de Arazuri y el Castillo de Garaño, esperando la rendición de Pamplona. De ahí el protagonismo, ¿no?, de esa conquista que tuvo el Castillo de Garaño. Pues después de hablar de la destrucción, tenemos que hablar de la reconstrucción, porque una de las cosas que más me gusta en relación a Garaño es precisamente que hoy lo que vemos es una obra de un proceso participativo en Ausolán de recuperación de las ruinas, en la que tú tuviste, yo creo que bastante que ver, ¿no? ¿Cómo se gestó este proyecto? Así rápidamente, ¿cómo comenzó? ¿Cuánto duró? ¿Y con qué apoyos contó? ¿No? ¿Cómo se desarrolló? Pues deciros que yo creo que el castillo más complejo a la hora que hemos tenido que consolidar. Y hemos tenido que consolidar algunos que algún día hablaremos, como el de la Piña Unzué, que está a 1.000 metros de altitud, o el castillo de Aisita, que también es prácticamente saco a saco por la peña. Uh-huh. Pero en este caso, el gran problema, bueno, empezamos en el 2010-2011, porque deciros que había prácticamente una selva encima del monte, no había nada. Tuvimos que desbrozar todo poquito a poquito, año tras año, con mucha paciencia, ¿no? Pero en este proceso de consolidación no es lo que podemos imaginar como algo como muy normalizado, con un arquitecto, No, o sea, el proceso ha sido bastante laborioso. Prácticamente, para subir las piedras enormes de la torre, se ha hecho un casting casi a nivel de ir a gimnasios y contratar a gente que realmente de otra forma era imposible. Hay algunos vídeos subiendo unas piedras que hay hasta un boxeador de Kazajistán que nos ayudó y hacían competencia entre un ruso y un ucraniano, en la que están en guerra, a ver quién levantaba las piedras más grandes. O sea, si os podéis imaginar una película de ciencia ficción, eso fue la consolidación del Castillo de Garaño. Y fue algo increíble. Y al final, el acabar la torre, uh-huh, con lo que ha costado, porque ha sido la Torre de Babel, porque había de gente de diferentes nacionalidades y muchos follones a nivel de todo, en la institución que no nos ha dado permiso nunca. Ha sido tan terrible como luchar Navarra con Castilla, ha sido con la administración, porque es que era terrible. O sea, aportábamos todo, pero aún así ponían 1000 pegas a todo, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos consolidado una parte y estamos en proceso. O sea, este año seguiremos investigando, creemos que vamos a tener algo de ayuda al gobierno de Navarra, espero, uh-huh, porque nunca la hemos tenido y esta vez creo que va a haber algo, y con eso, pues bueno, vamos a intentar seguir trabajando en este proceso. Bueno, pues sería un reconocimiento a un trabajo y un esfuerzo enormes, ¿no? Ciertamente. También, si aparece esa ayuda que nunca debe ser más recibida. Sobre todo cuando parte de esta iniciativa popular, ¿no?, de recuperar su propio patrimonio. ¿Es complicado llegar al castillo, Xavi? Pues la verdad es que no, para nada. Y además la visita es libre, ¿no? Vamos a suponer que venimos de Iruña por la Nacional 7010, 15 kilómetros, ya hemos dicho, llegamos a Guillor, cruzamos el río Araca, dejamos el coche en la calle San Miguel, que está a la entrada del pueblo, tomamos la calle Saldisevidea, que está junto a la parroquia, subimos, llegamos a un cruce. Y bueno, la calle sigue hacia la derecha, seguimos la pista de cemento hasta que termina, después es de tierra, y sin salirnos de ella, taca, llegamos al castillo. Además es fácil porque lo vamos a ir viendo todo el rato a nuestra derecha, no hay pérdida. Y además está más o menos señalizado, hay incluso paneles explicativos y demás. Es un camino de subida, pero es muy, muy suave, sin ninguna dificultad. Únicamente hay un repecho final, pero que está acondicionado también con escaleras y bueno, además es entretenido porque como hay unos cuantos paneles explicativos y tal, pues los vas leyendo. En total, más o menos, que son unos 4 kilómetros ida y vuelta, y el desnivel es muy pequeñito, son 142 metros, o sea que sí que es fácil. Podríamos añadir que si se quiere hacer la circular del Valle de Hoyo son unos 19 kilómetros, pero hasta ahí podemos leer porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, Iñaki Sagredo, un placer como siempre contar contigo, que tengas un gran domingo. Un beso, hasta luego. Y como siempre, la próxima semana, aquí, como de costumbre sobre el terreno, Xavier Bañuelos, un placer también. Hasta entonces, buena semana. Ayo. Defenda tu dut.